Hola, buenas tardes a todos. Vamos a actualizar datos de la pandemia en Chile, región, provincia y nuestra comuna de Porranque al día 15 de junio, ¿ya? Primero que todo vamos a aclarar y volver a mencionar tres puntos importantes que comentamos la semana pasada. El recuento de casos activos. Actualmente el MinSal está tomando el recuento de casos activos a partir de la fecha de inicio de síntomas. Ya no es a partir de la fecha de confirmación del examen PCR. Por lo tanto, la cantidad de casos activos bajó drásticamente, ¿ya? Y de hecho, la cifra actual de casos activos no se condice con la cantidad de casos confirmados durante los últimos días. Es decir, hay una gran diferencia y eso se debe a que existe un retraso bastante grande, sobre todo a nivel metropolitano, ¿cierto?, en la entrega de resultados del examen PCR. Por lo tanto, hay personas que alcanzan a estar 2 o 3 días dentro de los casos activos y hay otras personas que no alcanzan a ser contabilizados como activos porque ya han pasado más de 14 días desde su fecha de inicio de síntomas. Lo otro importante, el recuento de fallecidos, ¿cierto? Actualmente se volvió a tomar solamente en cuenta aquellas personas que han fallecido y tienen un examen PCR confirmado, ¿ya? Aquellos que tienen sospecha de haber estado con coronavirus y no han tenido, no tuvieron un examen PCR, no están siendo contabilizados dentro de la estadística oficial, ¿ya? Las diferencias entre los datos que aportan las distintas entidades, ¿cierto? Por ejemplo, entre Ceremi y MinSal se debe principalmente al corte horario para los reportes. Por ejemplo, Ceremi hace corte horario a las 6 de la tarde del día anterior y MinSal lo hace a las 9 de la noche del día anterior. Entonces puede haber una diferencia entre los datos reportados, ¿ya? Los casos acumulados totales al día 15 de junio teníamos 179.436 personas contagiadas totales, ¿ya? En los últimos 5 días aproximadamente se notificaron más de 50.000 casos, lo cual es una cifra bien preocupante y denota de que todavía vamos al alza lo que respecta a la cantidad de casos a nivel nacional, ¿ya? En este gráfico están desagregados casos asintomáticos acumulados y los casos sintomáticos acumulados. Casos asintomáticos en color morado sobre las barras celestes, ¿cierto? Y están representando aproximadamente entre el 10 y el 12% de los casos totales. Los casos acumulados por millón de habitantes a nivel mundial, Chile se encuentra en esa parte, ¿cierto? En la parte superior, junto a países que están reportando una alta cantidad de casos por millón de habitantes, ¿ya? A nivel mundial, el país que reporta más casos por millón de habitantes es Qatar, con 27.649 casos por millón de habitantes, ¿ya? Y el caso de Chile, ¿cierto? Está reportando 9.117 casos por cada millón de habitantes. El país que menos casos reporta por millón de habitantes de población, ¿cierto? Es Laos, con 2,61 casos por millón de habitantes. Los casos confirmados diarios en Chile, si se dan cuenta, ¿cierto? Todavía vamos al alza, hay algunos días en que presentamos una baja importante, ¿cierto? En los casos, pero nuevamente volvemos a subir. Están desagregados por asintomáticos y sintomáticos. Los asintomáticos en celeste sobre las barras naranjas, ¿cierto? Y vamos a notar que si nosotros dividimos estos casos, los casos diarios los conformamos por semana epidemiológica, vamos a ver que desde la semana 8, que presentamos los primeros casos de coronavirus de SARS-CoV-2 en Chile, ¿cierto?, hasta la semana 24, que es la que acaba de terminar, los casos siguen al alza, ¿ya? Nosotros vamos a notar que la epidemia está llegando a un punto máximo y quizás empezar a descender cuando recién veamos que en 2 semanas consecutivas vayamos a la baja la cantidad de casos confirmados en una semana. Por ejemplo, podemos ver acá, ¿cierto?, que de la semana 20 a la semana 21 fue cuando dimos el gran salto y pasamos de tener 14.000 o casi 15.000 casos a tener más de 25.000 casos durante la semana. Solamente en la última semana, en la semana epidemiológica número 24, tuvimos más de 40.000 casos. A esto hay que agregar que hoy día el jefe de epidemiología del MinSal eh, dio a conocer de que hay una cifra de más de 30.000 personas que van a ser agregadas probablemente en el reporte de mañana, porque son personas que eran sospechosas y tenían examen PCR confirmado y por algún motivo no fueron agregados a la estadística oficial y por ende los van a ir agregando durante los próximos días. Eso quiere decir que si contabilizamos cerca de 180.000 casos, es muy probable que presentemos
ya sobre los 200.000 casos confirmados en nuestro país, ¿ya? Los casos diarios por millón de habitantes, nos encontramos en la parte superior con una tendencia al alza y de manera sostenida, mostrando una gran cantidad de casos diarios por millón de habitantes, ¿ya? Es esperable que dentro de los próximos días, ya que se está haciendo un arduo trabajo de trazabilidad, ¿cierto? Los casos diarios por millón empiecen a disminuir para que realmente la epidemia y la curva en realidad se empiece a aplanar, ¿ya? Los test acumulados por cada 1.000 habitantes. A nivel mundial, nosotros nos encontramos en la parte media y la buena noticia es que seguimos con una tendencia al alta, se está realizando mayor testeo, no el ideal, pero sí se está aumentando, ¿ya? A nivel mundial, el país que reporta mayor cantidad de testeo es Bahrein, con 249 test por cada 1.000 habitantes. Chile está realizando 44,9 test por cada 1.000 habitantes y Nigeria es el país que reporta menos testeo, ya con 0,46 test por cada 1.000 habitantes. Las muertes acumuladas por cada millón de habitantes. A nivel mundial Chile sigue al alza, ya el país que presenta mayor cantidad de muertes es San Marino, con 1.237 muertes por cada millón de habitantes. Chile está presentando 173,83 muertes por cada 1.000 habitantes, ¿ya? Es muy probable que San Marino tenga una alta incidencia de muerte, ¿cierto? Una alta mortalidad, producto de que es un país que tiene muy pocos habitantes. Pero, por ejemplo, el caso de Bélgica, es un país que está dentro de la OCDE también, es el país dentro de la OCDE que presenta mayor mortalidad por SARS-CoV-2, ¿ya? Con 888 personas muertas por cada millón de habitantes. Y Chile sigue abajo, ¿cierto? Con 173. A nivel nacional, la ocupación de camas UCI durante la campaña COVID a nivel nacional, ¿cierto? Hasta el día de ayer habían 2.608 camas críticas disponibles, de las cuales 2.324 ya estaban ocupadas, ¿ya? Dando un saldo a favor de camas disponibles de 300 y tantas, ¿ya? Recordar que siempre se están reconvirtiendo camas, ¿ya? Pero el punto es que esta capacidad de reconvertir camas tiene un límite. ¿Por qué motivo? Resulta que en las UCIs hay cierta capacidad para tener camas y el resto de las camas UCIs o camas críticas se empiezan a habilitar fuera de las unidades de paciente crítico y eso torna la situación un poco compleja, ¿ya? La distribución de camas por región, podemos observar que tenemos varias regiones que presentan más del 75% de ocupación de camas críticas. Por ejemplo, la sexta región tiene un 91% de camas críticas, la cuarta región tiene un 83% de ocupación, la primera región que bajó considerablemente desde el último reporte, ¿cierto? Ahora presenta un 80% de ocupación, la segunda región con un 87% de ocupación, la quinta con un 90%, la séptima región con un 95% y la región metropolitana con un 96%. Nuestra región, la región de los lagos, se ubica con un 67% de ocupación de las camas críticas, ¿ya? Esto es lo que les hablaba recién, ¿cierto? Cuando se pueden seguir reconvirtiendo camas, pero llega un momento en que las UCI se ven colapsadas y la reconversión de camas de cama media, por ejemplo, a cama crítica, tiene que hacerse fuera de una unidad de paciente crítico, ¿ya? Actualmente, al día de ayer, habían 336 personas en una cama crítica la cual estaba ubicada fuera de una unidad de paciente crítico. Esto habla del colapso de algunas unidades de paciente crítico en algunos centros hospitalarios, ¿cierto?, a nivel nacional. Los casos acumulados diarios y fallecidos en la región de los lagos. Al principio, ¿cierto? Como mencionamos siempre, tuvimos un gran alza en los casos, pasamos por un valle y ahora nuevamente vamos al alza, ¿ya? Las barras azules son las que representan los casos totales acumulados, se contabilizan en el lado izquierdo, ¿ya? Y la línea celeste representa los casos nuevos. Si se ven, va variando mucho, ¿cierto? De un día para otro, pero en el último tiempo, en las últimas semanas, vamos teniendo un alza en la cantidad de casos diarios. Contabilizamos 15 fallecidos, lamentablemente, en la región de los lagos hasta el día de ayer. Los casos totales en la región de los lagos. Vamos a ver ahora un gráfico dinámico en el que se van mostrando los casos totales ajustados por los casos totales, perdón, por cada comuna, ¿ya? No, sin realizar ningún ajuste por población, solamente casos totales por comuna.
vamos a ver cómo Osorno fue la comuna que se disparó desde un principio, ¿cierto? Y aumentó considerablemente la cantidad de casos totales. Y vamos a ir viendo hasta el final del gráfico cómo Puerto Montt y Puerto Varas, por ejemplo, Ancud y Porranque son las ciudades que fueron aumentando considerablemente la cantidad de casos totales. Aproximadamente principios de, desde principios de mayo, ¿cierto? Puerto Montt comenzó, la curva de contagio de Puerto Montt comenzó a elevarse, ¿cierto? Y actualmente está con 286 casos hasta el día de ayer. Osorno con 443. Hay una gran diferencia todavía, pero Puerto Montt viene con una alza sostenida durante las últimas 2 semanas. El comportamiento de la epidemia en la región, vamos a ver un gráfico de cómo se ha comportado la epidemia dentro de las diferentes comunas de nuestra región. Aquí van a aparecer todas las comunas, excepto aquellas que no tienen casos confirmados, ¿ya? Osorno y San Juan de la Costa subieron rápidamente, ¿cierto? Osorno tuvo cuarentena, como todos sabemos, debido a que al ser una gran urbe y además tener una alta densidad poblacional fue muy necesario realizar una cuarentena para frenar la cantidad de contagios, ¿ya? No así, por ejemplo, en San Juan de la Costa, que producto de una baja cantidad de población y de una baja densidad poblacional, a pesar de tener una alta incidencia, ¿cierto? Una alta incidencia mantenida en el tiempo, que después disminuyó obviamente, no fue necesario realizar una cuarentena, sino que se ubicaron puntos estratégicos de control sanitario para evitar el alza en la cantidad de contagios. Al último, ¿cierto? En las últimas semanas fue donde Purranque tuvo una elevación y después hemos tenido una abrupta caída en la incidencia de contagios. Puerto Varas que viene al alza y Puerto Montt, de lo cual vamos a hablar en unos momentos más. Dentro de la provincia de Osorno vamos a mostrar cómo se comportó la curva de contagio, ¿cierto? Cómo se ha comportado en realidad hasta la fecha. Vamos a ver cómo Osorno tuvo una alta incidencia al principio, pasó por una primera ola de contagios, va a caer en un valle, ¿cierto? Y finalmente va a subir de nuevo, ¿ya? Como les decía, San Juan de la Costa, ¿cierto? Con una alta incidencia, ¿ya? Pero tiene una baja densidad poblacional y una baja cantidad de población también, ¿ya? Vemos como Purranque tuvo una gran elevación, ¿cierto? Y nuevamente descendió en la cantidad de contagios, lo cual llama la atención porque no, probablemente dentro de un par de días quizás la aduana sanitaria ya sea retirada, producto de que hemos calmado la situación, ¿cierto? En la provincia de Yanquihue vamos a ver, ¿cierto?, el caso específico de Puerto Montt y de Puerto Varas, cómo se van despegando el resto de las comunas de la provincia, ¿ya? Recordar siempre que hay comunas que solamente con presentar pocos contagios tienen una alta incidencia de contagios debido a que tienen una baja cantidad de población, ¿ya? Vemos, ¿cierto?, cómo Puerto Varas y Puerto Montt las curvas van subiendo y son las comunas de mayor preocupación dentro de la provincia de Yanquihue. De hecho, Puerto Varas está con una incidencia muy superior a lo que es Puerto Montt en este momento. Dentro de la provincia de Chiloé, ¿cierto? La zona más afectada fue la comuna de Ancud, ¿cierto? Con varios casos urbanos y también varios casos rurales, para lo cual se implementó una aduana sanitaria, ¿cierto? Vemos que al principio no tuvieron una alta incidencia de contagios, pero vamos a ver cómo Ancud, ¿cierto?, comienza a elevarse, ¿ya? Kemchi, que es una comuna pequeña, ¿cierto? Y con una baja población, también tuvo una alta incidencia producto de unos pocos casos que se presentaron en aquella comuna. Y en la provincia de Palena, ¿cierto? Que los casos fueron marginales, pero presentaron igual cierta importancia, ¿cierto? Dentro de los casos a nivel regional. Considerar también que el acceso a la provincia de Palena está más bien limitado por
por cuestiones geográficas, ¿cierto? Y además la cantidad de población que tienen es baja respecto a las demás partes de la provincia. La distribución porcentual de los casos confirmados en la provincia de Osorno: el 73% de los casos se han ubicado en Osorno, el 11% en Purranque, el 6% en San Juan de la Costa, el 5% de los casos en Río Negro, y las demás comunas, ¿cierto? Son Puyehue, San Pablo y Puerto Octay, han presentado porcentajes de casos más bajos, ¿cierto? Los casos nuevos según fecha de inicio de síntomas. Estos son los casos según no el día en que se confirmó PCR para los casos de nuestra comuna, sino según la fecha de inicio de síntomas. Ya vemos que tuvimos una primera oleada pequeña al principio, ¿es cierto?, donde presentábamos 1 hasta 3 casos al día, pero no más que eso. Nos mantuvimos en un valle y hace 3 semanas más o menos, ¿cierto? Ya casi 3 semanas tuvimos una alta incidencia de contagios, llegando a presentar hasta 9 casos de inicio de síntomas en un solo día, y después vamos a la baja, ¿cierto? Actualmente sin presentar casos hace ya varios días. Respecto a la situación de nuestra comuna, nos encontramos al día de ayer, ¿cierto? Información actualizada, con 10 casos activos y 59 casos recuperados, ¿ya? Vemos cómo se formó una primera ola de contagio en Purranque, pasamos por un valle, ¿cierto? Tuvimos una segunda oleada, ¿ya? Ahora que la curva de incidencia de contagios haya descendido nuevamente no significa que tengamos que relajar medidas. Es más, aunque, por ejemplo, saliera o levantaran la aduana sanitaria, ¿cierto? Nosotros tenemos que continuar con todas las medidas de precaución necesarias, ¿ya? La comuna de Porranque, la incidencia de los 14 días previos, de los últimos 14 días previos, habla de 18,97 contagiados por cada 100.000 habitantes, lo cual es bastante bajo. Recordar que en la presentación pasada hablábamos de que una incidencia para 14 días sobre 50 era de preocupación, ¿ya? En este momento estamos con una incidencia de 18, casi 19, así que eso es bajo, ¿ya? Y el crecimiento para los casos en 14 días, desde la semana pasada hasta la semana actual, hasta ahora, ¿ya? Disminuyó un 88,23%, así que eso es muy bueno, ¿ya? Y los casos en los últimos 14 días han sido solamente 4 casos, ¿ya? La situación de Osorno actualmente tiene una incidencia de los últimos 14 días de 37,48 casos por cada 100.000 habitantes, y esto representa un crecimiento negativo del 17,72% respecto de la semana pasada, ¿ya? Se puede observar claramente, ¿cierto?, en la curva, en la segunda oleada, ¿cierto?, cómo iba en subida, ¿cierto?, y en los últimos días esto descendió, ¿ya? Lo cual representa el crecimiento negativo mostrado acá, ¿cierto? Lo mismo que en el gráfico anterior, vemos que nosotros en nuestra comuna, en Purranque, teníamos una disminución del 88%, y se nota claramente en el descenso que tuvo la curva de contagios en nuestra comuna, ¿ya? Los casos actuales en la comuna de Osorno, ¿cierto? En los últimos 14 días, en las últimas 2 semanas, se han notificado 65 casos, 65 casos nuevos, ¿ya? Recordar que Osorno, ¿cierto?, el día 30 de marzo partió con una cuarentena, la cual estuvo vigente por un mes. Después quedó la ciudad con un cordón sanitario, ¿cierto?, el cual estuvo hasta el día 29 de mayo. Desde ahí en adelante, ¿cierto?, era esperable que, producto del alza en la movilidad tanto dentro como fuera de la ciudad, hiciera aumentar nuevamente los casos, ¿ya? La situación de Puerto Montt. En los últimos 14 días, Puerto Montt ha tenido una incidencia de 53,08 contagiados por cada 100.000 habitantes. Esto ya entra en un nivel de preocupación. Recordar que sobre 50 es donde se deben tomar medidas, ¿ya?, para frenar la curva de contagio, ¿ya? El crecimiento respecto de la semana pasada, en la incidencia de 14 días para Puerto Montt, fue de 38,83%, y esto se nota claramente, ¿cierto?, en la curva, que van al alza, ¿ya? Solamente en los últimos 14 días se han contagiado 143 personas, ¿ya? La situación de Puerto Varas. La incidencia para Puerto Varas, como hablábamos, era mayor que la de Puerto Montt, ya. De hecho, en los últimos 14 días
la incidencia para Puerto Varas es de 74,04 personas contagiadas por cada 100.000 habitantes, lo cual habla de que la zona es de mucha, mucha preocupación y el crecimiento de la incidencia para 2 semanas, ¿cierto? Desde la semana pasada hasta la actual ha sido más del 50%, ¿ya? Por lo tanto, hay que tomar medidas en la comuna de Puerto Varas y también en la comuna de Puerto Montt. Recordar que son dos ciudades que están muy interconectadas y por lo tanto es muy probable que si en una aumentan los casos, en otra también va a aumentar, ¿ya? Durante los últimos 14 días en Puerto Varas hay diagnosticados 37 personas nuevas contagiadas, ¿ya? Recordar que si en este momento nosotros llevamos una gran cantidad de contagios a nivel nacional, ¿cierto? Vamos a volver atrás para mostrar algo, ¿cierto? Vamos a volver hasta este gráfico. Este gráfico que representa los casos confirmados por semana epidemiológica. Si nosotros vemos, estos son los casos contabilizados por cada semana que ha pasado desde que comenzó la infección. Todas las semanas representan un número mayor que la semana anterior. Si en este momento nosotros estuviéramos, solamente suponiendo, si en este momento estuviéramos en el pic de la infección, ya demoraríamos la misma cantidad desde que inició, ¿cierto?, la epidemia acá en Chile en llevar la curva hasta una parte plana, ¿ya? Por lo tanto, si en este momento llevamos aproximadamente un poquito más de 100 días, ¿ya?, desde que se notificó el primer caso confirmado en Chile, necesitamos por lo menos otros 100 días para que la curva vaya completamente a piso, no menos de eso. Entonces, es tarea de todos, ¿cierto?, que tenemos que seguir tomando todos los resguardos necesarios, evitar todos los viajes innecesarios y solamente salir de casa si es que es estrictamente necesario o si debemos realizar algún viaje por motivo laboral o algo por el estilo, ¿cierto? Pero se deben evitar las visitas, se deben evitar las visitas a locales comerciales, si es que no necesito yo abastecerme de algo, no es necesario que salga. Debemos utilizar el lavado frecuente de manos, utilizar alcohol gel. Lo más importante, está más que demostrado científicamente que el uso de mascarillas en la población, en lugares públicos, ya frena la curva de contagio, ¿ya? Así que tenemos que seguir utilizándolas hasta que sea necesario, ¿ya? La próxima semana, probablemente el día martes, vamos a realizar un nuevo reporte, ¿ya? Así que nos vemos hasta entonces. Muchas gracias.